Bendiciones, queridos hermanos, bendiciones y bienvenidos tengan cada uno de ustedes a esta tarde de predicación de la palabra de Dios. Bendito sea Dios que estamos en otro martes más, hermano y hermana, para compartir contigo el bendito mensaje de la palabra del Señor. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a todos los que se están conectando. Es un placer, es una bendición, como cada martes, podernos reunir alrededor de la palabra del Señor para compartir el bendito mensaje del Señor. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que se están conectando. Bienvenidos tengan cada uno de ustedes a otro martes de la palabra de Dios, martes de la predicación de la santa y bendita palabra de Dios. Querido hermano y hermana, te doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que te estás conectando. Bienvenidos y gracias hermano por estar aquí. Gracias por cada martes conectarte, cada martes estar al pendiente de los temas, cada martes, hermano y hermana, estar al pendiente de las predicaciones. Y te quiero agradecer que te conectes. Te quiero agradecer también, hermano, que compartas los videos. Para mí es una alegría y un gozo que los compartas, pero sobre todo le damos toda la gloria, toda la honra a el Señor. Gracias, hermano, por estar aquí. Gracias por conectarte. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema muy hermoso, muy interesante, que va a intentar ayudarnos a no meternos tanto en problema, de acuerdo a lo que decimos. Amén. Entonces, hermano y hermana que te estás conectando, te doy la cordial bienvenida. Te saluda tu hermano en Cristo, Jesús Rangel, aquí desde California, saludando a cada uno de ustedes con mucho respeto y cariño. A todos los que se van conectando, bienvenidos, hermanos, y gracias por estar aquí un martes más. Gracias por tu tiempo. Gracias por dedicarle este martes a la escucha de la bendita y santa palabra de Dios. Como cada martes, hermano, te doy la bienvenida y para mí es un gozo, una alegría, es una bendición poder conectarme contigo a través de estos medios para llevar el bendito mensaje de la santa y bendita palabra de Dios. Te quiero invitar, hermano, a los que tengan tiempo, puedes visitar el video, dice la hermana Marisela, listos para escuchar la palabra de Dios. Amén, hermana, gracias por estar conectada. Y te quiero invitar, hermano y hermana, que si tú tienes tiempo, todos los temas que estamos compartiendo a través de Facebook, los puedes también encontrar en la plataforma de YouTube. Ahí los vamos subiendo después de que terminamos aquí en Facebook. Los subimos al YouTube para que estén a tu alcance y los puedas compartir con quien tú quieras. Los puedas compartir con tus familiares, con tus amigos, con aquellas personas que necesite escuchar la santa y bendita palabra de Dios. Amén. Bueno, una vez más, hermano, nos encontramos otro martes más, un martes bendecido. Cada día el Señor nos bendice porque al despertar, hermano y hermana, ya es una bendición de Dios. Entonces, hoy es otro día bendecido. Hoy comenzamos un nuevo mes, bendito sea Dios, el cual se lo consagramos a Papá Dios. Que sea un mes lleno de la presencia de Dios y que sea un mes lleno de bendiciones del Señor. Amén. Gracias, hermano, que estás ahí conectándote. Gracias a todos los que se van conectando. Vamos a ir comenzando con la reflexión que tenemos el día para cada uno de ustedes, para mí y para ti, porque la predicación, hermano, también es para mí. Amén. Yo también cada día intento vivir lo que comparto. A veces lo logro, a veces me equivoco, pero lo que siempre digo, intentamos, hacemos el esfuerzo. Amén. Entonces el tema de hoy es para ti, pero también es para mí. Vamos a comenzar, hermano y hermana, poniéndonos en la presencia de Dios. Vamos a comenzar orando a Dios Padre. Vamos a comenzar invocando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Y vamos a comenzar esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, Creador, ven a visitar mi corazón y llena con tu gracia viva y eficaz nuestras almas que tú has creado por amor. Tú, a quien llaman el gran Consolador, don del Dios Altísimo y Señor, eres verbiente viva, fuego que es amor, de los dones del Padre el dispensador. Tú que plenamente te nos das, dedo de la mano paternal. Eres tú la promesa que el Padre nos dio. Tu palabra enriquece hoy nuestro cantar. Nuestros sentidos tendrás que iluminar. Nuestro corazón inflamarás. Y nuestro cuerpo, frente a toda tentación, con tu fuerza constante ven a reafirmar. Aparta de nosotros la opresión. Tu paz danos pronto sin tardar. Y siendo nuestro guía y nuestro conductor, evitemos así cualquier error o mal. Danos al Padre conocer, a Jesús el Hijo comprender, y a ti, Espíritu Santo, que procedes de su mutuo amor, te creamos con una sólida y ardiente fe. Amén. Aleluya. Amén. Padre Santo, Padre bueno, queremos darte las gracias, que nos das la dicha de poder vivir un día más delante de tu presencia. Queremos consagrarte este momento, Señor. Queremos consagrarte todas las necesidades que han llegado a nuestras vidas, las necesidades de mis hermanos aquí conectados, sus dolores, sus preocupaciones, sus necesidades, Señor, te las consagramos a ti. Te consagramos este tema, Señor, que sea un tema poderoso, que penetre el corazón, que penetre nuestra alma y que penetre todo nuestro ser, y que hable tu palabra a lo más profundo del corazón. Te pedimos, Padre, pues, por aquellos hermanos que se han perdido un ser querido, por aquellos hermanos, Señor, que están pasando momentos de tribulación, momentos de prueba, momentos de dificultades, los que están en los hospitales, los que están con este virus contagiados, Señor, por los que están sufriendo de cáncer, de diabetes, de cualquier enfermedad, Señor, te los ponemos a tus pies. Y te consagramos esta noche, Señor, pidiéndote que seas tú el protagonista. Que ni yo ni nadie, Señor, te robe el protagonismo, sino que seas tú, Señor, quien obre, quien hable a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Te damos gracias, pues, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que cada martes fielmente se conectan para escuchar el bendito mensaje de Dios. Gracias por sus vidas, gracias por sus corazones, gracias por su alma, gracias por su fe y por su tiempo que dedican a la escucha de la palabra de Dios. Bendito sea, Señor, te los consagramos a cada uno de mis hermanos y ponemos todas nuestras necesidades a los pies de Papá Dios. Todas nuestras penas, dolores, dificultades, las ponemos a los pies de Papá Dios. Y todo esto, Señor, lo ponemos en tus pies y te lo pedimos en el poderosísimo nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién dice amén, hermanos? Bueno, hermano y hermana, bienvenido esta tarde. El tema de esta tarde se llama el buen uso de la lengua. El buen uso de la lengua. Y vamos a ir hoy a la palabra de Dios y vamos a tomar este tema como base. Vamos a ofrecer a través de la palabra de Dios algunas recomendaciones que nos ayuden a tener un mejor discernimiento, hermanos y hermanas, de la lengua. La lengua, que es un miembro pequeño, pero que dice la palabra de Dios que puede causar mucho daño. Hoy vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de escuchar su palabra para atender a las recomendaciones que nos hace la palabra, para tener cuidado en lo que decimos, para tener cuidado en cómo lo decimos
y para tener cuidado en cómo se los decimos y a quién se lo decimos. Amén. El tema de hoy pues se llama el buen uso de la lengua. El buen uso de la lengua. Y se me pasaba, hermanos, consagrárselo a María Santísima. Como cada martes, no podemos comenzar si no le consagramos el tema a María Santísima. Y vamos a consagrar este tema y vamos a pedirle a María Santísima que interceda por nosotros. Y comenzamos pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorado tu asistencia y reclamado tu socorro, haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. Oh Madre de Dios y Madre nuestra, no deseches mis súplicas, antes bien escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Aleluya. Amén. El tema pues se llama, hermanos, el buen uso de la lengua. El buen uso de la lengua. ¿Por qué escogí este tema? Sentía en mi corazón, este tema lo he compartido en muchas comunidades, en muchos grupos de oración, y sentí en el corazón poderlo compartir con cada uno de ustedes por medio de estos medios. ¿Por qué es interesante este tema sobre la lengua? Porque, mis queridos hermanos, ¿en cuántos problemas no nos hemos metido por las cosas que hemos dicho fuera de lugar? ¿En cuántas cosas no hemos destruido? ¿A cuántas personas no hemos dañado por lo que hemos dicho o por lo que nos dijeron o por la manera de que hablamos? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 34, que por la boca habla lo que hay en el corazón. ¿Cómo te puedes dar cuenta que una persona está enferma del corazón? Por cómo se expresa, hermano. Por cómo dice las cosas. Por cómo habla de los demás. Por todo lo que sale de su boca. Porque dice la palabra de la boca habla lo que hay en el corazón. Y aunque a veces te quiere decir, hermano, no te lo quise decir. O como decía el Chavo del 8, el Chapulín Colorado, fue sin querer queriendo, pero aventó una palabra que te lastimó y que hasta el momento no has sanado. Por eso es bien importante reflexionar, hermanos y hermanas, sobre el buen uso de la lengua. El Señor nos ha regalado la boca, nos ha regalado las palabras para poder utilizarlas adecuadamente. Por eso hoy vamos a reflexionar sobre ello. Vamos a escuchar un tema que, si abrimos el corazón y dejamos que la palabra toque nuestra mente y nuestro corazón, vamos a ver que va a dar mucho fruto y fruto en abundancia. Y si tú y yo, hermano, aprendemos a controlar lo que decimos, a ponerle filtro a lo que decimos, a saber dominar la lengua, nuestras relaciones con otras personas van a cambiar. La vida en comunidad va a cambiar. La vida en la familia, con la esposa y con el esposo, va a cambiar. Amén. Por eso es tan importante este tema. Y quiero comenzar con una pregunta para todos los que están ahí conectados. ¿Alguna vez te ha tocado decir una palabra fuera de lugar? ¿Alguna vez te ha tocado decir una palabra fuera de lugar? Una palabra que dijiste que probablemente no querías decirla, pero se te salió. Una palabra o un comentario que ha ocasionado una tragedia. ¿Alguna vez te ha tocado decir
una palabra fuera de lugar, mi hermano? ¿Sabes qué? A mí sí. Muchas veces. Y te voy a compartir una vez. Cuando yo llegué a este país hace más de 20 años, empecé a ir al junior high, a la escuela, a la escuelita. Y empecé a hacer algunos amigos en la escuela. Amén. Entonces, había una muchacha, una joven, que me ayudaba mucho en la escuela. Me ayudaba mucho porque yo no sabía inglés y todo eso. Dice mi hermana, yo sí, ¿verdad? Yo también. Y entonces empecé a ir a la escuela y esta joven era amiga mía, ¿verdad? Era amiga mía y amiga de mis primos también. Al final resultó que esta amiga era prima segunda o tercera de mi familia, sin que yo lo supiera. Y eso se me hizo muy interesante. La muchacha era una muchacha güerita, tenía el pelo güero, ¿verdad? De piel güerita y todo. Y nos llevábamos bien, éramos amigos buenos, sanos, ¿verdad? Porque resultó ser mi prima y nos llevábamos bien, ella me ayudaba mucho. De repente un día entramos a la tienda con mi mamá, recuerdo bien esa fecha y ese día y no se me olvida. Y entonces yo no conocía a su familia y tenía curiosidad de conocer a su familia porque su papá era pariente de mi abuela. Entonces un día entramos a la tienda y ahí estaba el papá de mi amiga. Y yo yo no lo conocía, pero anduvimos comprando un par de cosas. De repente me dice mi mamá, mira, ahí está el papá de tu amiga. Y mencionó su nombre. Y yo volteo y digo, ese señor tan feo. Y entonces se voltea el señor y dije el nombre. Y se voltea y el señor estaba a mi lado. Y yo me acuerdo que levanté la voz y dije, ese señor tan feo es el papá de ella. Y el señor voltea y se me queda viendo. Y hermano y hermana, en ese momento yo quería que el mundo me tragara. Me dio una pena tan tremenda haberme dirigido hacia su papá con una palabra tan fea. Ese señor tan feo es el papá de mi amiga. Y entonces me dio mucha pena. Como dice el comercial, yo quería salir corriendo y al final cada vez que yo miraba a su papá me agachaba. Me daba mucha pena, hermano, porque dije una palabra, hice un comentario fuera de lugar. Probablemente si eso pensaba, no debí de haberlo dicho. Porque te digo una cosa, hermano, no todo lo que pensamos debemos decirlo. Hay que pasarlo por el filtro del discernimiento y darnos cuenta si lo que vamos a decir es bueno, ayuda o no da ayuda. Y recuerdo que ese momento yo ya dejé un poquito, me daba pena hablarle a la amiga porque dije, a lo mejor le va a decir a su papá, mira lo que me dijo tu amigo, que soy re feo y que no sé qué, ¿verdad? Y yo sé que probablemente más de uno de nosotros hemos dicho una palabra fuera de lugar. Y esa palabra, hermano, ha lastimado, ha ofendido. Esa palabra probablemente, mi querido hermano, mi querida hermana, ha denigrado el valor de una persona. Le hemos puesto a nombres, le hemos puesto apodos, no hemos controlado la lengua y decimos, ahí viene el gordo, ahí viene la gorda, ahí viene el feo, ahí viene el negro, ahí viene esto, ahí viene lo otro. ¿Por qué? Porque hemos dicho una palabra fuera de lugar. La hemos regado, mi hermano. Y al final decimos, fue sin querer queriendo. No querías, pero lo dijiste. Y acuérdate, si lo dijimos, es porque lo pensamos. Y la palabra de Dios dice, la boca habla de lo que hay en el corazón. Muchas veces cuando decimos una palabra fuera de lugar, decimos, no, pero no quise decirlo. Sí lo quisiste decir, porque primero lo pensaste y eso venía del corazón. Dice la palabra, la boca habla de lo que ya hay en el corazón. Pero no te quise decir eso, pero lo dijiste y ofendió. Por eso hoy vamos a ir a la palabra de Dios, hermano, para que la misma palabra nos enseñe cómo controlar y dominar la lengua. Hoy no vamos a hablar del amor de Dios.
Hoy no vamos a hablar de los carismas del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar, hermano y hermana, de cómo controlar la lengua. Vamos a tocar un tema que probablemente no nos guste. O probablemente, dice el hermano Horacio Trujillo, despeinemos a alguno o nos despeinemos nosotros mismos. Pero que es un tema, hermano, indispensable en la comunidad religiosa, en la comunidad de fe, en la familia y en el círculo de amigos. Vamos a conocer un tema para ponerlo en práctica. Vamos a controlar, vamos a aprender, mejor dicho, cómo usar la lengua adecuadamente. Amén. Y no andar diciendo cosas fuera de lugar. Porque podemos ser muy católicos, podemos ser muy de misa, podemos ser muy predicador, muy religioso, muy del rosario, muy de hora santa, y tener una boquita, hermanos, que ni nosotros mismos nos aguantamos. Amén. Podemos ir a la iglesia, podemos estar en el grupo de oración, podemos ir a ser catequista, podemos ser personas de fe, pero podemos tener una lengua, hermanos, que ay Dios, ni nuestra familia nos puede muchas veces aguantar. Amén. Y nos puede pasar, hermano, como el ejemplo de aquella señora que ya les platiqué en alguno de los temas pasados, hace un par de temas. Una persona que era tan religiosa y que iba tarde a misa y que iba manejando a 30, 40, 50, 60 millas por hora en una carretera de 30 porque quería ir a misa, porque iba a llegar tarde, e iba manejando la señora y entonces se le atraviesa un carro enfrente. Y entonces, ¿qué sucedió con la señora? Que el carro que iba enfrente tuvo que frenar porque la luz se puso roja. La señora, muy religiosa, que iba atrás, frena de sopetón y el carro casi le pega, y como no le alcanzó a pegar y como el carro de enfrente no le dio, se enoja y saca la mano por la ventana y le empieza a decir un montón de barbaridades y le dice: le hubieras dado, ¿por qué no le diste? Voy a llegar tarde a misa, voy a llegar tarde al rosario, debieras haberle dado. Y le empieza a recordar el 10 de mayo, le recordó el día del niño, le recordó el día del padre, le empezó a decir un montón de barbaridades y supuestamente era muy religiosa. De repente un policía está viendo toda la escena, se acerca con la señora y le dice: señora, bájese del carro. Y dice la señora: ¿cómo me voy a bajar del carro si este es mi carro? No, bájese del carro porque la tengo que arrestar. Y la señora, muy indignada: ¿pero por qué me va a arrestar? Y el policía la arresta, le pone las esposas y se la lleva. Pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas. Sale el policía, va hacia donde está encerrada y le dice: señora, discúlpeme, hemos cometido un error. Le dije que yo era inocente, pero ¿por qué me arrestó? Le dice, ¿verdad? Por su culpa ni llegué a misa. Le dice: señora, yo la arresté porque pensé que su carro era robado. ¿Cómo que mi carro era robado? Sí, señora, porque de la manera de la que yo la escuché hablar, de la manera que usted se expresó, de tanta barbaridad, de tanta majadería, de todo lo que usted le dijo a la otra persona, yo dije: ese carro no puede ser de ella. ¿Y por qué, señor, pensó que ese carro no era mío? Porque en el carro usted llevaba un rosario en el parabrisas, llevaba una imagen del Padre Pío, en el vídeo de atrás tenía la Virgen de Guadalupe, tenía una calcomanía de este tamaño que dice: la paciencia es la mayor de las virtudes. Tenía la imagen de la misericordia en la ventana. Es más, hermana, su carro estaba lleno de imágenes más que una iglesia. Y dijo el policía: yo me pregunté, esta señora no puede ser religiosa. De la manera de que habla, de la manera que se expresa, no puede ser su carro. Y por eso, señora, la arresté pensando que se había robado su carro.
Y es que esto nos puede suceder, hermano, a cada uno de nosotros. Muy religiosos, muy de grupo de oración, muy ministros de Eucaristía, pero cuando alguien nos dice algo nos prendemos y le recordamos el 10 de mayo, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día de la Bandera de México. Les recordamos todo. ¿Por qué? Por no controlar lo que hablamos, por no medir las palabras, por no poner un freno a la lengua. Amén. Podemos ser muy religiosos, hermano, pero si no controlamos la lengua, de nada sirve. ¿Cuántas personas yo no me encuentro y dicen, mira, y va a la iglesia y qué boquita se carga? ¿Y qué boquita se carga? Por eso el tema de hoy se llama el buen uso de la lengua. El buen uso de la lengua. Y vamos a ir a la palabra de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a ir a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 26. Santiago 1, 26. Santiago 1, 26. Dice la palabra del Señor: si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por el don tan hermoso de tu santa y bendita palabra. Amén. Hermano y hermana, dice la palabra de Dios: si alguno se cree religioso, pero no pone un freno a su lengua, se está engañando a sí mismo y su religión no sirve de nada. Amén. Si yo no freno lo que digo, si yo no mido mis palabras, si no pongo un freno en mi boca, lo que estoy haciendo para el Señor, la buena obra, rezar el rosario, ir a misa, predicar, servir en el grupo de oración, ir a la Santa Eucaristía, ayudar a los pobres, pero si no freno lo que digo, no sirve de nada, dice la palabra de Dios. Es importante, hermano, cuidar lo que decimos. ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios, cuántas comunidades de laicos, comunidades de fe no se han roto? Porque siempre hay una persona que le gusta andar hablando barbaridades, que le gusta andar hablando de los demás, que le gusta andar inventando cosas, o que le gusta, como dicen muchos, andar acarreando agua. Si alguno se cree religioso, si alguno se cree servidor, si alguno se cree predicador, si alguno se cree coordinador, si alguno se cree bueno, si alguno se cree santo, si alguno se cree mejor que otros, porque a lo mejor no tomas, no matas, no pecas, pero dice la palabra de Dios, pero no frenas tu lengua, de nada sirve, hermano, de nada sirve. Y ser alguien religioso significa equivalente a aquel que teme a Dios, aquel que intenta cumplir la voluntad de Dios. ¿Sabes a veces por qué la gente que va a la iglesia, por qué otras personas no nos creen? Por cómo nos expresamos, porque andamos diciendo palabras fuera de lugar, inventando cosas, diciendo cosas, aventando cosas que no tienen verdad ni fundamento. Amén. Hay gente que le encanta andar hablando de los demás. Unas señoras fueron a un retiro. Amén. Fueron a un retiro. Y estaban compartiendo en la comunidad. Eran 3 señoras.
4 señoras y estaban compartiendo sobre lo que estaban experimentando en el retiro. La primera dice: hermanas, yo quiero confesarles que tengo una adicción por el dinero. A mí me gusta gastar el dinero y yo le robo el dinero a mi marido y me voy y compro ropa y gasto mucho dinero, hermanas, pero quiero cambiar y por eso estoy en este retiro. Y dice el grupo de hermanas: hermana, el Señor te va a sanar en este retiro. Dice la segunda: hermanas, yo quiero confesarles que yo engaño a mi marido. Dice: yo engaño a mi marido y quiero sanarlo, quiero dejar de andar con hombres y por eso he venido a este retiro. Dice la otra hermana: este retiro el Señor te va a sanar. Dice la tercera hermana: hermanas, yo también quiero confesarles algo. Yo quiero confesarles que a mí me gusta andar con hombres. Dice la señora: a mí me gusta engañar a mi esposo y andar con hombres y no puedo parar, dice. Y las hermanas le dicen: hermana, en este retiro el Señor te va a sanar. Y dice la cuarta hermana: hermanas, yo también quiero confesarles algo y tengo una gran debilidad. Dice: ¿cuál es tu debilidad, hermana? A mí me encanta el chisme, dice. A mí me encanta el chisme y no puedo esperar para que se acabe este retiro para ir a contarle a todo el vecindario todo lo que ustedes me han compartido, dice. No puedo esperar para ir a decir lo que he escuchado que ustedes han compartido. Y así hay personas, hermanos, que les gusta hacer leña del árbol caído, que les gusta andar trayendo agua, que no pueden controlar su lengua, hermanos, que no pueden controlar lo que escuchan. Les gusta andar trayendo agua de todos lados. Y la palabra de Dios dice: si alguien se cree religioso, si alguien intenta caminar con el Señor, aquel religioso quiere decir también aquel que busca cumplir con los mandamientos, aquel que está activo en su comunidad. Pero si no frena lo que dice, si no pone un freno a su lengua, se engaña a sí mismo, hermano. Se engaña a sí mismo. Yo conozco personas que de esto viven, hermana, de andar hablando de los demás. Y a cuánta gente no dañan, a cuánta gente no lastiman. Y hay gente que quiere decir y esto y lo otro, y para estar a gusto vacían todo un montón de palabrería sobre otras personas. Como la hermana del retiro, les encanta el chisme, hermanos. Les encanta hablar de los demás, sin saber que con su lengua están dañando vidas, matrimonios y comunidades. Y lo peor es cuando ni siquiera lo dicen de frente. Cuando por la espalda, hermano, calumnian o denigran o inventan cosas. Si alguno se cree religioso, pero no pone un freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Amén. ¿Qué significa frenar la lengua? ¿Qué significa frenar la lengua? Significa controlar el corazón, la mente y la voluntad. ¿Qué significa controlar la lengua? Significa tener el dominio perfecto de sí mismo. Saber que probablemente tú tienes la razón. Probablemente tú tienes la razón y le puedes ir a decir a esa persona hasta de lo que no. Probablemente te lastimó y puedes ir a decirle y a reclamarle, pero la pregunta es, ¿le va a ayudar? Lo que le vas a decir, ¿le va a ayudar? ¿Vas a ganar una alma para Cristo? ¿O la vas a humillar? ¿O la vas a denigrar? ¿Qué significa frenar la lengua? Significa tener una palabra apropiada para cada circunstancia.
para la salvación del hermano y conducirlo a la verdad. Eso significa frenar la lengua, hermano. Si alguno se cree religioso, dice la palabra de Dios, pero no frena su lengua. ¿Y qué significa frenar la lengua? Significa tener una palabra apropiada para cada circunstancia. Hay gente que dice, no, yo como lo pienso se lo digo. Probablemente, hermano, pero no te das cuenta el daño que le estás haciendo al hermano. El daño que le estás haciendo a la hermana. Hay gente que he escuchado que dicen, no, a mí no me vengan. Dicen, yo al son que me toquen, yo bailo. En otras palabras, que si tú le dices 5 palabras, te van a contestar con 10, con 15, con 20, con 30. O sea que si tú le reclamas algo o le corriges en algo, te va a responder. Porque no controlan lo que dicen. Hermano y hermana, te digo un secreto. No todo lo que pensamos debemos decirlo. Porque hay que saber si lo que le voy a decir al hermano le va a ayudar para ganar su alma para Cristo. Pero hay gente que le gusta aventarlo todo, hermanos. Y ahorita le voy a decir a mi suegra que me la hizo y que me la paga. Y le voy a decir que su hijo es esto y que su hijo es lo otro. La pregunta es, ¿le va a ayudar? Al tú, hermano y hermana, a ir y reclamarle a la persona, ¿le va a ayudar? ¿Le va a hacer un buen beneficio? ¿O te va a agarrar más coraje? Hay gente que muy orgullosa dicen, yo digo lo que pienso. Hermano y hermana, ¿quién te asegura que lo que tú estás pensando es lo correcto? Muchas veces hay que analizar, hay que discernir las palabras que uno va a compartir con la otra persona. ¿Qué significa tener frenar la lengua? Tener una palabra apropiada para cada circunstancia. Tener una palabra apropiada para cada circunstancia. Hay gente que vas a visitarlo a su casa y te salen con una barbaridad que ponen a todos los demás en jaque, que ponen a todos los demás incómodos por una palabra que uno dijo fuera de contexto. Te invita la suegra a cenar, estás cenando, la suegra se esmeró por hacer un caldito de pollo bien rico y sale aquel imprudente diciendo, no está bueno, le falta sal. Hermano, te lo están invitando, te lo están ofreciendo. Eso no es tener una palabra adecuada para cada circunstancia. Eso es ser imprudente y desagradecido. Amén. ¿Qué significa frenar la lengua? Tener una palabra apropiada para cada circunstancia. Llega el esposo del trabajo. La esposa le prepara unos frijolitos con queso mexicano, amén, no como el que venden aquí en Estados Unidos, sino queso de Tijuana, queso como el que me trae a veces mi hermano Ramón, que por ahí está, queso sabroso de Tijuana, ¿no? Estás comiendo de tus frijolitos, de repente le das una mordida a la tortilla y ¡boom! Sale una piedra en los frijoles. La persona prudente y sabia le va a decir a la esposa, oye, me salió un frijol, una piedra en el frijol, pero no te preocupes, estoy bien, no pasa nada. Pero alguien imprudente va a decir, vieja, te dije, mira, ya me lastimaste la muela, ya me lastimaste los dientes, ¿por qué no pones atención? Eres una esto, eres una lo otro. Eso no es tener una palabra apropiada para cada circunstancia. Tú no sabes todo lo que hizo la esposa. Lavó, planchó, te cocinó los frijolitos y por una piedrecita en el frijol no vamos a arruinar todo, hermano. Amén. ¿Qué significa frenar la lengua? Tener una palabra apropiada para cada circunstancia, que lo que le vas a decir al hermano le ayude a salvar su vida. Le ayuda a salvar su vida. Le ayuda a salvar su matrimonio. Viene una pareja a ti y te dice, hermano y hermana, estoy teniendo problemas. Sepárense.
déjalo, búscate otro. ¿Eso le va a ayudar? Claro que no le va a ayudar. Eso no es tener una palabra apropiada para el hermano. Viene un hermano necesitando de caridad, de una palabra de consuelo. Hermano, estoy teniendo estos problemas. Tú te lo buscaste. Lo acabas ahí, mi hermano, lo acabamos. ¿Qué significa frenar la lengua? Tener una palabra apropiada para cada circunstancia. Y que lo que vamos a decir, hermano y hermana, ayude a salvar el alma del hermano. A salvar el alma del hermano. Y el hermano Ramón ya puso aquí el quesito. Miren, ya hasta me dio hambre. Amén. Gloria a Dios. A veces los que somos parte de las comunidades, a veces hay hermanos que dicen, no, yo ahorita le voy a decir a la mesa hasta de lo que no, pero se lo voy a decir en la junta, para que todos se den cuenta, para hacerlos quedar en ridículo, para que todos se den cuenta. ¿Vas a ayudar al hermano? No. ¿Lo vas a ayudar? No, al contrario. Vas a prender la mecha para que se haga un desorden. La palabra de Dios dice bien, si tienes algo en contra de tu hermano o de tu hermana, ve y habla con él. No dice, ve y habla de él. Aquí a veces confundimos la palabra. Si tienes algo en contra de tu hermano, ve y habla con él a solas. Hablen cara a cara. Discútanlo. Ahorita están muy famosas las videorespuestas. Las videorespuestas. Que alguien hace algo y te contestan con un video. Dice la palabra de Dios, ve, habla con él. No, y ve y haz un video de él. Amén. Ve, habla con él. Y busca ganar a ese hermano, que su alma se salve para la salvación de su alma. Conducirlo a la verdad, corrigiéndolo, sí, pero con amor, y que su alma se salve. Amén. Hay gente que dice, no, y ahorita me lo voy a agarrar y le voy a decir todo lo que se merece. Y no, hombre, conmigo no se metan porque, hermano, ¿qué le vas a hacer a la persona? Hay a veces personas que están aquí en Estados Unidos y que sus suegros, sus suegras en México cometieron un error, se gastaron el dinero de la casa, qué sé yo, y tú estás caminando con el Señor, pero cuando tienes la oportunidad, le hablas a tu suegra, a tu suegro, y le dices hasta de lo que no, y estás yendo a la iglesia. Eso no es tener una palabra adecuada para cada circunstancia. Hay gente que te invita a su casa a desayunar, a tomarte un café, qué sé yo, y te hace sentir a gusto, te hace sentir en paz, en casa. Pero no falta el hermano, la hermana que sale con sus comentarios fuera de lugar, inapropiados. Dice la palabra de Dios, hay que controlar lo que decimos. Y hay gente que es como que si carga un costal de palabras. Y el día que te ve, te dejan aventarte todo. Y te digo, y esto, y lo otro. Y te empiezan a contar la vida de medio mundo. Yo no sé si te ha pasado, hermano. Pero yo tengo personas que me encanta platicar con ellos. Porque cuando platicas con ellos, te sientes en paz. Te llenas de lo que te comparten, de su sabiduría. Pero hay otras personas que te empiezas a platicar con ellos y te cuentan la vida de otras personas. Te cuentan lo que otros están haciendo. Te cuentan que aquel ya se separó, que aquel ya engañó, que aquel esto, que aquel otro. ¿Y sabes qué? Con ese tipo de hermanos, mejor hay que huirles. Porque nos quieren agarrar, te quieren agarrar a veces nada más para decir, él también sabía, yo se lo dije. Amén. Eso no es tener una palabra adecuada para cada circunstancia. Para cada circunstancia. ¿Qué significa no frenar la lengua? No frenar la lengua significa toda palabra dicha sin fundamento de la verdad y que no se amplía
para conducir a la verdad al que escucha. No frenar la lengua, hermanos, significa toda palabra dicha sin fundamento. ¿Cuántos errores no hemos cometido cuando decimos, es que yo pensé que querías, es que yo me imaginé, es que yo asumí, es que yo pensé que estabas enojada? No había fundamento, pero simplemente pensamos. En el ámbito de la comunicación, el yo pensé, el yo creí, el yo me imaginé que no te caigo, todo eso es una mala comunicación, hermano, y lastima. ¿Cuántas comunidades, cuántos matrimonios dicen, es que yo pensé que ya no me amabas, por eso te engañé? Tú pensaste, pero nunca hablamos, nunca compartimos, nunca nos comunicamos. Es que yo imaginé que me hizo una mala cara cuando me invitó a la fiesta. Tú imaginaste, pero nunca preguntaste, nunca hablaste con la persona. Toda palabra dicha sin fundamento es no frenar la lengua. Es no frenar la lengua. Sino tener fundamento. Es que yo escuché que Jesús dijo. Es que yo escuché que el hermano dijo. Es que yo escuché que el grupo de oración. Yo escuché. A mí me dijeron. Por ahí miré en Facebook. Pero no tiene un fundamento. Eso significa no frenar la lengua. No frenar la lengua, hermanos. Toda palabra dicha sin fundamento de la verdad. En las comunidades que he visitado, el daño más grande que veo es la falta de comunicación entre los hermanos. Es que yo pensé que no les caigo bien. Es que yo creo que les caigo mal. Es que yo creo, es que yo me imagino, es que yo pienso. Pero nunca lo hemos hablado. Nunca lo han hablado, hermano. Eso es no frenar la lengua. Dice la palabra del Señor, decía, si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. ¿Por qué se engaña uno a sí mismo si no frena uno lo que dice? Para el cristiano, el corazón es la sede de la pureza, de la verdad y de la más alta y perfecta sabiduría. Diciendo la lengua una palabra de necedad, de ignorancia y de hipocresía, de falsedad, es un corazón engañado. Amén. Si yo no hablo la verdad, me engaño a mí mismo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de lo que hay en el corazón. Y me estoy engañando a mí mismo. Una palabra de falsedad. Una palabra que no tiene fundamento. ¿A cuántos de ustedes que están ahí, hermanos, no les han lastimado una habladuría? ¿O una palabra fuera de lugar? ¿O no los han hecho sentir mal por una palabra fuera de lugar? Hay gente que nomás lo avienta. Nomás la avienta, hermanos, para ver a quién le cae. A mí no me gusta mucho cuando la gente dice, pues yo voy a tirar pedradas, ¿verdad? ¿Quién le cae? No, hermano, porque vas a lastimar probablemente al inocente. Al que ni la debe ni la teme, tus palabras lo pueden llegar a lastimar. Aquel que se cree religioso, pero no frena su lengua, se engaña a sí mismo. Se está engañando a uno mismo. Y tu religiosidad, dice la palabra de Dios, no vale. El corazón, tu corazón es engañado cuando no hablamos con la verdad. Porque dice la palabra de Dios que la religiosidad está vacía, porque está privada de la caridad y de la verdad. Amén. Porque la palabra no es sincera, porque el hermano no es sincero, al contrario, es doble cara. Cuentan que la palabra sincera viene de cuando los escultores
hacían esculturas, y cuando las hacían, la escultura tenía que ser de una sola pieza, ya fuera de lo que fuera de una sola pieza. Pero cuando el estudiante o el escultor cometía un error y quebraba la escultura, muchos de ellos le ponían cera para cubrir el error, amén, y que no se notara que se habían equivocado. De ahí viene la palabra sin cera, porque cuando le ponía cera ya no era una sola pieza, ya estaba remendada, ya estaba parchada, ya no era una sola pieza íntegro de una sola cara, ya estaba remendado. De ahí viene la palabra sincero. Amén. Que toda palabra venga de la sinceridad y del amor de Cristo, y para ganar a la otra persona para Dios. Que su alma sea ganada para Dios. Hay gente que dice, no, y ahorita que lo vea el hermanito le voy a decir, y deja que lo tenga enfrente y me va a escuchar y va a decir. Hermano, ¿le va a ayudar al hermano? ¿Le va a ayudar a convertirse? ¿Le va a ayudar a caminar con Cristo? Probablemente no. Para el autor de la carta de Santiago, la falsa religiosidad se manifiesta en el mal que puedes hacer a los demás. Si yo oro mucho, predico mucho, pero te lastimo con mis palabras, hermano, no sirve de nada. No sirve de nada. Y existen muchas personas que les encanta hablar, hermanos. Les encanta hablar y parece que caminan con un costal de palabras. Y muchas veces estas hermanas, hermanos, solamente descansan hasta que no le dijeron sus verdades o sus barbaridades o sus mentiras a todos los demás. Y ahorita mismo voy a ir a la casa de la suegra y le voy a decir, al yerno y a la nuera, y le voy a decir hasta de lo que no. Y entonces ya le dices y supuestamente descansa. Pero ¿sabes qué? Se engaña a uno mismo. Se engaña a uno mismo. Hay gente que les encanta hablar para hacerse notar, para sobresalir. Pero la pregunta es, ¿tus palabras ayudan al hermano? ¿Le están ayudando? Hay gente como le encanta corregir por Facebook. Y haces una cosa y te corrigen por Facebook, porque es muy fácil escribir un comentario. Pero te has tomado la delicadeza de tomar el teléfono y de llamarle y corregirle. Eso es frenar la lengua, hermano. Eso es frenar la lengua. Para aquellos hermanos que les encanta hablar y hablar y hablar y hablar barbaridades, dice la palabra de Dios en Proverbios 10:19. Proverbios 10:19 dice así: el que mucho habla, mucho yerra. Quien modera sus labios es sabio. Palabra de Dios. El que mucho habla, mucho yerra. O sea, el que mucho habla, mucho se equivoca. Y el que modera sus labios, ese es un sabio. En otras traducciones dice, hermano, quien habla mucho no escapa del pecado. Quien refrena los labios, ese se llama sensato. Amén. Aquel hermano que le encanta hablar y hablar y hablar, tarde que temprano la va a regar, hermano. Tarde que temprano se va a equivocar y va a cometer pecado por andar hablando tanto de los demás, por no poner un freno a la lengua. Probablemente no te gustó el chocolate, probablemente no te gustó el caldo de pollo de la suegra, probablemente tu cuñada, tu cuñado, esto y lo otro, pero sé prudente con lo que decimos. Es mejor ganar un hermano que perder tantas amistades.
Y probablemente tú tengas la verdad, hermano. Probablemente tú estés en lo correcto. Pero ¿sabes una cosa? Hay que saber decirlo. Muy a menudo me encuentro gente que dice, pero es que yo así hablo. Pero es que, bueno, sí así hablas, hermano. Pero no todos tenemos necesidad de aguantarte de la manera como hablas. Pero es que ese es mi carácter, yo lo sé. Pero mídelo. Pídele la gracia al Señor para que no andemos ofendiendo a los demás. Quien mucho habla no escapa del pecado. Quien refrena sus labios, ese es un sensato. Probablemente tú tienes la razón, hermano. Probablemente tú puedes decirle a tu suegra, a tu suegro, al vecino, a la cuñada, tú tienes la razón. Tú puedes decirle hasta de lo que no. Pero la pregunta es, ¿le va a ayudar? Enfrente de los parientes, ¿le va a ayudar? Enfrente de la comunidad, ¿le va a ayudar? Enfrente de los niños, ¿les va a beneficiar? Probablemente tú tienes la razón, hermano. Pero la pregunta es, ¿le va a ayudar en su beneficio? ¿Vas a ganar una alma para Cristo? Porque de la lengua se manifiesta lo que hay en el corazón. Aquello que se encuentra en el corazón es de lo que hablamos. Y si no limpiamos el corazón, difícilmente podremos limpiar la lengua. ¿Quieres ver cómo está el corazón de un hermano? Fíjate cómo habla. Fíjate cómo se expresa. Fíjate cómo se comporta con los demás. Fíjate cómo habla de los hermanos cuando no están presentes. Y vas a discernir cómo está su corazón. Amén. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos invita a ser sensatos, a cuidar, hermanos, cómo decimos las cosas, a tener prudencia, a ganar con nuestras palabras al hermano, a la esposa, al esposo. Algo que siempre yo digo cuando vamos a los retiros y que el joven o la esposa o el esposo llega del retiro, jamás le digas, ¿y eso te enseñaron allá? ¿Y eso fuiste a aprender al retiro? ¿Y eso que fuiste al retiro y sigue siendo el mismo? ¿Sabes qué estás haciendo? Lo estás acabando, hermano. Lo acabas. Lo acabas. Cuidemos. Frenemos lo que dice. Si uno no cae al hablar, es considerado un hombre prudente y perfecto. Si uno no cae al hablar. Amén. Porque hay gente, yo me he encontrado gente que le encanta. A veces antes cuando podíamos ir a las comunidades, llegaba a una comunidad, se me acercaban los hermanos y me empezaban a decir todo lo malo que estaba pasando. Y el hermanito y el coordinador y esto. Y Dios decía, wow, todo lo que está guardando en su corazón por no hablar con la persona adecuada. Si vamos a la palabra de Dios, la carta de Santiago nos da un ejemplo maravilloso, hermano. Un ejemplo maravilloso para poder refrenar nuestra lengua. Porque vuelvo a repetir, no porque lo pensemos tengamos que decirlo. Hay que poner un filtro. Si le va a ayudar al hermano, si le va a ayudar a tu suegra, si le va a ayudar a tu esposo, si le va a ayudar a tu vecina. Hay que poner un filtro y discernirlo para ver si lo que vamos a decir es palabra que le va a beneficiar o le va a lastimar y lo va a echar hacia abajo y probablemente pueda ser que hasta lo aleje de la iglesia. Amén. Dice la carta de Santiago, si alguno no cae al hablar, Santiago 3, capítulo 3, versículo del 12 en adelante. Santiago 3, 12 en adelante. Si alguno no cae al hablar, puede ser considerado un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Si ponemos a los caballos frenos en la boca, repito,
Si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, podremos dirigir todo su cuerpo. Lo mismo pasa con las naves, que aunque sean grandes y las empujan vientos impetuosos, basta un pequeño timón para dirigir a donde quiere el piloto. Otro ocurre con la lengua. Aunque es un miembro pequeño, puede alardear de grandes cosas. Pensar que un fuego insignificante puede destruir un bosque enorme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, a los caballos les ponemos un freno para que nos obedezcan y dirigirnos. Y los caballos son animales de gran fuerza, hermano, pero con un freno que se les pone, con el bozal que se les pone y se les acomoda, tanta fuerza que tiene el caballo, se puede dirigir. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que si tú pones un freno a tu boca, si tú mides tus palabras, si yo mido mis palabras, porque también es para mí, si yo cuido lo que voy a decir, si en vez de regañar a mi esposa porque se le fue una piedra en el frijol, trato de ganármela con una palabra adecuada, estoy refrenando lo que quería decirle. Amén. Si tú puedes refrenar lo que vas a decir, estás controlando una gran fuerza como la del caballo. Si tú al menos refrenas, hermano, lo que vas a decir. Y te vuelvo a repetir, probablemente tienes razón. Probablemente tú estás en lo correcto. Pero no se lo vas a ir a gritar enfrente de todos. No se lo vas a ir a decir enfrente de la comunidad. No se lo vas a publicar en Facebook y decirle para quemarlo, para esto, para lo otro. No. Tratas de ganarlo con una palabra adecuada. Con una palabra que ayude a salvar su alma. Amén. Si dominan al caballo con un freno y tiene tanta fuerza, también nuestra vida puede ser frenada. Las palabras que decimos poniéndole un filtro, hermanos. Pregúntate, ¿lo que voy a decir le conviene? ¿Le va a ayudar? ¿Le va a acercar a Cristo? Y si no le va a ayudar ni le va a acercar a Cristo, ni se lo digas. Ni se lo menciones. No seas como esa hermana que dice, no, yo al son que me toquen bailo. No se trata de eso, hermano. Se trata de ganar almas para Cristo. Porque te digo una cosa, quien habla sin pensar, dispara sin mirar. Escúchalo otra vez. Quien habla sin pensar, dispara sin mirar. Cuando hablamos solamente por hablar, hermano, no sabemos a quién le está cayendo. No sabemos a quién estamos lastimando. Yo tengo la bendición y la gran responsabilidad de ser el coordinador del grupo de oración de mi parroquia. Es una bendición, pero también tiene mucha responsabilidad, hermano. Somos más de 50 miembros y cada miembro tiene una actitud diferente, cada miembro tiene un carácter diferente. Y cuando tenemos nuestras juntas de mesa, se pone todo el pueblo ahí enfrente y la mesa se pone de este lado. Y a mí me toca a veces decir anuncios, me toca decir lo que dijo el padre, me toca decir lo que esto y lo otro, lo que está pasando. Y yo, hermanos, aunque estoy aquí delante de ustedes en la cámara, tiemblo. ¿Sabes por qué? Porque yo trato de ser prudente y de decirlo adecuadamente. A veces me equivoco, a veces la riego. Y cuando llego a casa, siempre, y está mi esposa de testigo, siempre le pregunto, oye, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo dije? Porque mi intención jamás en la vida es hacer sentir mal a mis hermanos de la comunidad. Jamás en la vida. Y yo les he dicho, y ellos son testigos, que el día que yo me dedique a lastimarles, mejor me salgo. Amén. Pero hay gente que le encanta decirlo. Y ahorita en la junta les voy a decir. Y ahorita que estén todos juntos, me los voy a acabar a todos. Y eso no es controlar la lengua, hermanos. Yo para estar enfrente tiemblo.
Y le pregunta a mi esposa, dime, cuando suene altanero, cuando suene soberbio, cuando suene de una manera inapropiada, porque mi intención jamás será ofender a la gente. Y eso porque no quiero hablar, hermanos, y disparar sin mirar. Amén. Quien habla sin pensar, dispara sin mirar. Graba esa frase en tu corazón. Quien habla sin pensar, dispara sin mirar. Amén. La palabra de Dios nos da otro ejemplo. Nos habla de los barcos. Dice, barcos de grandes toneladas, barcos de gran peso, que son controlados con un pequeño timón. Y con un timón, barcos de grandes toneladas de peso, los puedes dirigir por muchos lados. Dice, si se controla un barco con un timón, ¿cómo no se puede controlar lo que decimos? ¿Cómo no se puede controlar cómo nos expresamos de los demás? ¿Cómo no se puede controlar cómo voy a corregir a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi cuñada, ¿Cómo no voy a poder controlar? Dice la palabra de Dios, si con un timón pequeño se controla todo un barco. Todo un barco. Amén. Dice también la palabra de Dios. Santiago nos dice en su palabra que debemos de dejarnos gobernar por el Espíritu para, hermanos, controlar la lengua. Que de nuestra lengua no salga palabra malvada, palabra falsa, palabra imprudente, palabra poco sabia, ruin, vana o ignorante. Hay a veces que ni nos consta, hermano. Hay a veces que ni siquiera estuvimos presentes. Pero como nos encanta dar argüende, ¡boom!, lo decimos. Lo aventamos. Disparamos a ver a quién le cae. Y ahí les va una piedra a ver a quién le cae. Si a la esposa, al esposo, al hijo, a la hija, a la suegra, al hermano de comunidad, al padre, al obispo, quien sea, quien. Muchos dicen, caiga quien caiga. Cuando hablamos sin pensar. Dice la palabra de Dios, otro tanto ocurre con la lengua. Aunque es un miembro pequeño, puede hacer grandes cosas. Y lo compara como un fuego. Un pequeño cerillo en medio de un bosque seco puede quemar todo un bosque entero. Una pequeña palabra fuera de lugar, una pequeña palabra, un mal comentario, esto o lo otro, puede dañar toda una comunidad. Una palabra dicha sin fundamento puede incendiar todo un fuego, puede incendiar todo un bosque, puede acabar con una familia, con un matrimonio, con una comunidad entera, mi hermano. Con una pequeña palabra, igual como un pequeño cerillo encendido, puede incendiar todo un bosque. Por eso para mí este tema es importante. Es importante, hermanos, porque hay que saber lo que se está diciendo. No podemos hablar simplemente porque no sabemos. Quizás miraste a la hermana con un hermano platicando y ¡ay, mira! Esto y lo otro, y empezamos a meter cizaña, y así se lastiman los santos matrimonios. La lengua, dice la palabra de Dios, aunque es un miembro pequeño, puede hacer mucho daño. Puede hacer mucho daño, hermano. Y lo peor, hermanos y hermanas, Santiago 3:9. Santiago 3:9. Con ella, dice la palabra de Dios, que con ella bendecimos al Señor. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella bendecimos a los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios. Palabra de Dios. Esto, hermano y hermana, no puede suceder
Con nuestra lengua no podemos alabar al Señor y después hablar barbaridades del hermano. Con nuestra lengua no podemos decir: Señor, te amo, Señor, eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, te amo con todo mi corazón. Pero cuando ves a la cuñada, esa cuñada hija de no sé quién, ¿verdad? Esa cuñada, ese esposo, esa esposa, ese vecino, dice la palabra de Dios, no puede existir la bendición y la maldición en nuestra lengua. O una cosa o la otra, hermano. Yo no puedo decir le amo al Señor, pero maldecir a mi hermano, maldecir a mi esposo, a mi familia. Hay, hermanos y hermanas, que glorificar al Señor también con nuestras palabras. El mismo órgano que es la lengua se usa para bendecir al Padre, pero a veces maldecimos al hermano. Cuidado, hermanos y hermanos, cuando maldecimos. Papás que estás ahí escuchando, nunca en la vida maldigas a un hijo. Nunca en la vida maldigas una situación. Nunca digas esa palabra tan horrenda, maldita sea. No lo digas, hermano. Bendice. Que de tu palabra salga bendición. Y cuando un hermano se te pone enfrente de tu carro, digas: que el Señor te bendiga. No sé, es como la hermana del principio del tema, que se creía muy religiosa, pero al menos se le atravesó un carro enfrente, le recordó hasta el 10 de mayo, hasta de lo que se iba a morir. Al contrario, como decía el gran predicador Josué David, cuando alguien se le atravesaba: que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Bendice, hermano, pero de nuestra boca no puede salir la maldición y la bendición al mismo tiempo. Santiago nos dice que esto es una rotunda contradicción. Es como si un hombre, dice Santiago, tuviera dos corazones, dos almas, dos voluntades, dos espíritus, dos cuerpos, dos sentimientos, dos deseos. El primero dirigidos a Dios y el segundo falso, dirigido al hombre. Si amo a Dios, debo amar al hombre. Si amo al Señor y bendigo al Señor, debo de bendecir a mi hermano. Dios te bendiga, hermano. Que te vaya bien, hermano. Que el hermano compró una casa, que el Señor te la retribuya. Que el Señor te bendiga. Decir bien. ¿Qué significa bendecir? Decir bien de los demás. Hablar bien de los demás. Bendecir, bien decir. Que de nuestras palabras, así como cantamos alabaré y Dios te ama y esto y lo otro, también bendigamos al hermano. Y si hay que corregirlo, hay que ir como la palabra de Dios dice: ve a solas con él, habla y corrígele. Pero no hables de él, sino habla con él. Amén. Porque de la misma boca no puede salir la bendición y la maldición. Amén. La incongruencia de la lengua es incongruencia del corazón. La incongruencia de la lengua es incongruencia del corazón, hermanos. Y Santiago nos está dando unas maravillosas indicaciones para cómo controlar la lengua. Para cómo saber dirigirnos. No andar hablando solamente por decir. A veces que va tu esposa, tu esposo van a una fiesta, ¿no? Y probablemente a tu esposo le gusta tomarse una cerveza o dos. Y tú allá enfrente de sus amigos le dices: ya vas a volver a tomar, tú borracho. ¿Qué estás haciendo? Lo estás poniendo en ridículo. Probablemente sí tenga ese problema, hermana. Probablemente sí tenga esa debilidad. Pero no lo expongas enfrente de la gente. Porque ¿sabes qué? Pueda que hasta lo vuelva a hacer de adrede, simplemente por ir en contra tuya. ¿Qué significa? Como dije al principio, frenar la lengua. Significa tener una palabra apropiada para cada situación. Una palabra que ayude al hermano. Una palabra que bendiga al hermano. Una palabra que le ayude en su sanación, en su santificación.
¿Cuántas personas no son tan negativas que, mira, hice esto, hice lo otro, está feo, yo lo hubiera hecho mejor, ni siquiera me gusta, esto y lo otro? Pura negatividad, hermano. Eso no es tener una palabra adecuada para cada situación. Amén. Y Santiago nos da la pauta. Si alguno se cree religioso, si alguno se cree bueno porque va a la iglesia, pero no frena la lengüita, pero no frena lo que dice, anda hablando de medio mundo, anda hablando de todos, su religiosidad, dice Santiago, es vana y no sirve para nada. No sirve. No sirve. Quien habla sin pensar, dispara sin mirar. La incongruencia de la lengua es incongruencia del corazón. Yo no puedo bendecir a Dios y maldecir a mi hermano. Yo no puedo amar a Dios y maldecir a mi hermano. No se puede, hermano. No se puede, hermano. Quiero ir terminando, hermano. Y quiero contarte el ejemplo de Caín y el ejemplo de Abel. Dos hermanos, dos familiares, dos personas cercanas que probablemente al principio de su vida se amaban. Probablemente al principio de su vida se estimaban. Caín, labrador de la tierra. Abel, pastor de ovejas. Uno mata al otro. Un hermano mata al otro por envidia, por lo que tú quieras. Un hermano mata al otro. Era su propia sangre. Era su propio hermano. Era carne de su carne y lo mató. Por envidia, por lo que tú quieras, por el pecado que tú quieras, le mató. Amén. La pregunta para ti y para mí esta noche, hermanos, es: ¿a cuántos hermanos de sangre, a cuántos hermanos de comunidad, a cuántos parientes tú y yo no hemos matado con nuestros labios, con nuestras palabras, con esas palabras que lastiman, esas palabras dichas fuera de contexto? Tu esposo que estás ahí, ¿cuántas veces no hemos denigrado el valor de nuestra esposa, haciéndola sentir menos, haciéndola sentir que no vale nada porque probablemente no trabajan como tú, qué sé yo? Así como estos dos hermanos, Caín y Abel, se lastimaron, uno le quitó la vida al otro. ¿A cuántos nosotros no les hemos quitado la vida por una palabra fuera de lugar? Por no controlar lo que decimos, por no pensar bien las cosas y decirle lo que le voy a decir le va a ayudar, le va a beneficiar, o mejor me lo guardo. Hermano, no importa que te lo guardes, pónselo a los pies de Jesús. No todo lo que piensas te lo tienes que decir. Hay que discernirlo. Hay que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Hay que ver si le va a ayudar al hermano. Hay papás que han tenido la ignorancia de maldecir a sus hijos. ¿Y sabes qué? Cuando tú maldices a tu hijo, nunca le va a ir bien. Papá, mamá, que estás ahí, si un día has maldecido a tu hijo, no le va a ir bien. ¿Sabes por qué? Porque de papá y de mamá se recibe la bendición, no la maldición. ¿Y cuántas personas no conozco que no les ha ido bien porque papá o mamá les maldijeron? No maldigas, hermano.
No le llames a tu hijo tonto. Yo he escuchado hasta palabras más fuertes cuando se la dicen a un hijo, a una hija o a tu esposa. Decía mi abuelita, decía, yo prefiero que me golpeen a que me digan una mala palabra, decía mi abuelita. Hermano y hermana, ¿a cuántos hermanos hemos matado con nuestras palabras? Con nuestras palabras fuera de contexto. Con algo que escuchaste y pensaste, pero no era verdad. No hablamos con la persona adecuada. ¿A cuántas personas no hemos lastimado por lo que hemos dicho? Por lo que escuchamos de otros y pensamos que era la verdad. Quien habla sin pensar, dispara sin mirar. Hermano varón, hermana mujer que estás ahí, ¿cuántas veces no has hecho sentir mal a tus hijos? Comparándolos, diciéndoles, ¿por qué no eres como tu primo? ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres al esposo como el esposo de la vecina, que sí trabaja, que no toma, que esto y lo otro? Son palabras que lastiman, que denigran el valor de la otra persona, mi hermano. Hay que ponerle un freno a la lengua y discernir que lo que voy a decir le va a ayudar o le va a denigrar. Y si hay que corregirle, hay que hacerlo como dice la palabra de Dios, en privado y a solas, para ganar a un hermano. Amén. Hermano y hermana, ahí que estás, me estás escuchando, yo te quiero invitar en este momento a hacer una pequeña oración y traer a tu mente a las personas que nos han lastimado o que hemos lastimado a través de las palabras. Aquellas personas que hemos lastimado, que hemos herido a través de la palabra. Probablemente tu esposa, probablemente tu esposo, probablemente hemos sido imprudentes con el yerno, con la yerna, con la suegra, con el suegro. Probablemente has maldecido, probablemente has criticado sin fundamento, probablemente has comparado. Hermano, la comparación es terrible, porque a uno lo exaltas y a otro lo denigras. No compares tu vida con los demás, no compares tu familia con los demás. Tú y tu familia y tu matrimonio son únicos. No los compares con otros. Aprovéchalos, vívelos, disfrútalos, pero vive en la verdad. Vive en la verdad. Hermanos y hermanas, ¿a cuántas personas hemos lastimado con nuestra lengua? ¿Y cuántas personas también no nos han lastimado con nuestra lengua? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido manipulados, engañados, calumniados por otras personas que ni siquiera nos conocen, que ni siquiera se han atrevido a tratarnos y a conocernos? ¿Cuántas personas te han lastimado, hermano? ¿O a cuántas personas has lastimado? Tú como papá, tú como mamá. ¿Cuántas veces hemos denigrado el valor de nuestros hijos? Denigrado el valor de la esposa, denigrado el valor del esposo. Hoy te quiero invitar a través de esta reflexión de acercarte al Señor y pedir perdón por los pecados de la lengua. Pedir perdón por andar hablando de más. Pedir perdón por decir una palabra sin fundamento. Pedir perdón porque aunque voy a la iglesia, puedo andar criticando a los demás. Hoy te quiero invitar a decirle a Papá Dios, perdóname. Hoy te quiero invitar a que te arrepientas delante del Señor
te quiero invitar, hermano y hermana, que ahí donde estás, reconozcamos los pecados de la lengua que hemos cometido. Te quiero invitar, hermano, ahí donde estás, a pedirle la gracia al Espíritu Santo para tener una palabra adecuada para cada situación, una palabra de sabiduría, una palabra que ayude al hermano, a la esposa, al esposo, que aunque hayas tenido un pésimo día y llegues a casa, encuentres una palabra de aliento. Todo va a estar bien, esposo. Todo va a estar bien, esposa. No te preocupes. Ánimo. Vamos a salir adelante. Vamos a levantarnos. Todo va a estar bien en el nombre de Jesús. Vamos a salir de esta. Perdónanos, Padre, por haber ofendido al hermano de palabra. Hoy vuelvo arrepentido a pedir tu perdón, mi Señor. Tu misericordia es grande e infinita, más grande que la luna y el mismo sol. Yo te invito ahí donde estás, hermano, a pedirle perdón al Padre por ofender al hermano o a la hermana. A pedir tu perdón, mi Señor. Por toda palabra dicha sin fundamento. Por las veces que hemos hablado del prójimo. Por las veces que has criticado a tu sacerdote, al servidor de la iglesia, al predicador, a tu esposa, a tu esposo. Por las veces que has maldecido al hijo. Nunca llames tonto a un hijo. Nunca lo llames por groserías a un hijo. Porque lo estás maldiciendo, hermana, hermano. Te estás engañando a ti mismo. Por eso, Padre mío, hoy vuelvo arrepentido. Perdona nuestros pecados de la lengua, Señor. Mi Señor. Perdona nuestros errores. Perdona nuestros errores, Señor. Perdona nuestras debilidades. Perdona, Señor, las veces que hemos ofendido a través de la lengua, Señor. Hermano, yo te invito a que en esta noche tú seas valiente. Si has ofendido a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Hay familias que no se pueden ver por algo que se dijeron, por una Navidad que se pelearon hace 20, 30 años, hace 15 años. Y porque se pelearon entre hermanos y no se pueden ver, no se pueden reconciliar. Yo te quiero invitar a que se pidan perdón en esta noche. A que se reconcilien por aquello que se dijeron. Probablemente estaban tomados. Probablemente no sabías lo que decías. Pero hoy tenemos la oportunidad de redimirnos, de pedir perdón por tanta palabra vana que hemos dicho en contra del hermano, de la hermana, en contra de la iglesia, en contra de un servidor, en contra de la suegra, en contra del suegro. Aquello que hemos compartido sin ni siquiera tener fundamento de la verdad. Aquello que pensamos, imaginamos, que creímos haber visto, pero que ni siquiera era verdad, hermano. ¿Cuántas familias no se hablan, se odian, porque se han peleado entre hermanos, entre hermanos? La pregunta es: ¿a cuántos hermanos hemos matado con nuestras palabras? ¿A cuántas veces a tus hijos los has lastimado, hermano?
comparándolos con otros, denigrando su valor con otros. ¿Cuántas veces no has llamado a tu hijo tonto, un bueno para nada, no sirves para nada? Todos esos son maldiciones, hermano. Pídele perdón al Padre. Pongamos un filtro en la lengua. Si no te consta, si no le conviene al hermano, ni lo digas, ni lo menciones. Hermano y hermana, yo te invito esta noche a reconciliarte con tu familia. Yo sé que hay muchas personas ahí conectadas o que van a escuchar el video que están peleadas con un familiar por algo que se dijeron, por algo que se dijeron, por una discusión. En el nombre de Jesús yo te invito a que vayas con esa persona, que le llames a esa persona, que le llames a la persona, hermano, y se reconcilien en el nombre de Jesús. Que entre hermanos y hermanas no nos sigamos matando. Hermano varón que estás ahí, ¿cuántas veces no has denigrado el valor de tu esposa? ¿Cuántas mujeres que están ahí escuchando no se han sentido menospreciadas? Personas de poco valor, usadas por sus maridos, porque ni una palabra de aliento reciben en casa. En el nombre de Jesús, yo te invito a que perdones, a que pidas perdón y te reconcilies. Si alguien te ha lastimado, si alguien te ha herido, ve con la persona y dile: tus palabras me lastiman. De la manera de que me hablas me ofendes. Por favor, no me hables de esa manera. Ve con esa persona, hermano y hermana, y si has ofendido a alguien, ve, mándale un mensaje y dile: perdona por aquellas palabras que te he dicho. Yo no quiero hablar sin pensar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, obra en cada familia, obra en cada ama de casa, en cada esposo varón, en cada hijo, que sean lastimados por palabras, que sean sanados, que sean restaurados, que sean liberados de toda maldición, de toda palabra ofensiva, de toda palabra de coraje, de toda maldición, de toda grosería. Que cada familia sea sanada, sea restaurada en el nombre de Jesús. En el poderosísimo nombre de Jesús. Que sean restaurados. Que no haya más insultos en casa. No más groserías en casa. No más palabras ofensivas a mamá, a papá o al hijo. Sino que sean palabras de sabiduría. Palabras de aliento. Palabras que animen, pero sobre todo que ayuden a salvar a el alma de esa persona. Aleluya, aleluya, Señor. Sana, Señor, y restaura cada familia que se ha ofendido por la palabra dicha fuera de contexto. Sana, Señor, a tu pueblo. Sana, Señor, en el nombre de Jesús.
Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermano y hermana, ahí donde tú estás, yo te invito de verdad, de todo corazón. Primero me lo aplico a mí, también te invito a ti. Si hemos ofendido con nuestra palabra, podemos hacer la carta de Santiago, tengamos un buen uso de la lengua. No podemos bendecir a Dios con ella y maldecir al hermano, hablar mal del hermano, andar criticando al hermano sin fundamento. Y si hay que corregirlo, hay que ir a solas con él y ayudarle a que cambie su actitud. Que nuestras palabras tengan una palabra adecuada para cada situación. Para cada situación que estamos pasando. Que el Señor nos ayude a ser prudentes, a tener un buen uso de este miembro que el Señor nos ha dado, que es la lengua, para bendecir y glorificar el santo nombre del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Sellamos este momento con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, a todos los que se han conectado esta tarde, les agradezco como cada martes de todo corazón que se conecten. Espero la reflexión de esta noche haya sido de bendición. Espero que nos ayude nuestra familia, que me ayude a mí también, pero también a cada uno de ustedes. Recuerden, aquí hay que tener el buen uso de la lengua. No podemos hablar solamente por hablar. Hay que tener una buena dominio de nosotros mismos. Amén. Les saludo a cada uno de ustedes, hermanos, que se han conectado. Gracias por sus oraciones. Gracias por conectarse. Y gracias por seguir apoyando estos temas. Yo les invito de todo corazón a compartirlos. Lo pueden compartir de la página de Facebook o de la página de YouTube. Y gracias a cada uno de ustedes por compartirlos. Amén. Mañana vamos a compartir tema con el hermano Braulio en Oxnard a través de su página. Por ahí lo pueden buscar, el hermano Braulio Flores. El jueves con los hermanos del grupo de jóvenes de Talita Cum de Nipomo. Y el viernes con los hermanos de Seguidores de Cristo en María en Los Ángeles a través de Facebook también. Entonces, los que tengan la plataforma, por ahí si gustan escuchar los temas, esperando que sean de gran bendición. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos. No les quito más su tiempo. Saludo a cada uno de ustedes que están ahí conectados. A la hermana Raquel, la familia Valencia, a comadre Lulú, bendiciones. Hermana Marisela, mi esposa, también Héctor Valencia, bendiciones. A mi hermanita de sangre, mi hermana Vero, te quiero mucho, hermana, y gracias por siempre escuchar el mensaje. La hermana Rosa, hermana Beatriz, bendiciones, hermana, hasta Santa Bárbara. A José Manuel, hasta Bakersfield, ya no está en Guadalupe, pero de Bakersfield. A Norma Espinosa, bendiciones, hermana. Al hermano Ramón también, gracias, hermano. Marta, Martita, hermana Erika, bendiciones. Hermana Angélica, también gracias. Eduardo y Erika Rubio, bendiciones, hermanos. Rosa Reyes, hasta Erongarícuaro, mi prima Rosa. El padre Mateo, gracias, padre Mateo, por estar también ahí. Gracias por su oración, padre. Bendiciones, hermano Benjamín, hermana Mayela, hermano Sam también, Rocío, hermana Rocío, gracias. A cada uno de ustedes, hermanos, los que se me van pasando. Arcadio, comadre Mónica, Mayela, Marisela, tío José Luis, comadre Araceli, hermano Israel Maldonado, bendiciones, hermano, hermana Dalia. Bueno, hermanos, a cada uno de ustedes, los que se me pasaron, pues nos saludamos la próxima semana. Amén. No quiero hacer el video más largo. Bendiciones, muchísimas gracias a todos por su apoyo y por escuchar sobre todo el mensaje de la palabra de Dios. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo martes con el favor de Dios. Dios les bendiga y recuerden que oremos unos por otros. Bendiciones, mis queridos hermanos. Amén y buenas noches. Amén.